Si me, si me apoyan con su mano derecha, por favor. Vamos a orar por nuestra charlista. Aquí está, Señor, tu hija, Lidia, mi esposa. Derrama sobre ella, Señor, tu Santo Espíritu, para que la tranquilidad y la serenidad partan de su corazón, lleguen a su boca y se transmitan en ese mensaje de fe, esperanza y alegría que va a llegar a cada una de las personas que están conectadas en este momento. Independientemente del lugar donde estén, darles oídos espirituales, porque sabemos que solo una palabra tuya bastará, Señor, para sentir tu amor, tu presencia y para sanarnos. Gracias, Señor, por esta noche bendecida y te damos las gracias nuevamente y nos cubrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Jorge. Qué bendición estar con ustedes. Recuerdo que hace como 2 años estuve ahí con ustedes y qué bendición volver a tener este momento con ustedes. Pues yo quiero comenzar hablándoles de Carlos Acutis, que recientemente fue ordenado sacerdote. Y él era un adolescente de 15 años que fue beatificado en el 2020. Él nació un 3 de mayo de 1991. Él nació en Londres. Sin embargo, sus padres eran originarios de Italia y posteriormente de su nacimiento se trasladaron a Italia. Se dice que desde muy niño, a corta edad, a los 7 años, él les pidió a sus papás que quería recibir la comunión. Y así fue. Desde a partir de ese día, él empezó a comulgar y comulgaba todos los días, asistía a misa. También se dice que semanalmente él siempre se confesaba y decía además que la comunión era la autopista al cielo. Él era muy mariano, rezaba todos los días el rosario y decía que la única mujer de su vida era la Virgen María. Así también él ahorraba dinero que sus padres le daban y les ayudaba a la gente más necesitada. También él era muy aficionado a lo que era la informática y recopiló 136 milagros eucarísticos en un sitio web que habían sido estos milagros eucarísticos habían sido reconocidos por la Iglesia Católica. De ahí posteriormente él fue diagnosticado con leucemia y cuando él se vio ante esa enfermedad terminal, decidió no lamentarse, no quejarse y enfrentar ese sufrimiento que él padecía, pero bajo la presencia de Dios, es decir, bajo la gracia de Dios. Y se dice que él ofreció ese sufrimiento de esa enfermedad terminal por el Papa y por la Iglesia Católica. Y decidió vivir cada instante unido a Dios. Y logró ver siempre que Dios lo era para todo para él, que Dios lo era todo para su vida. Y esta noche el tema que el Señor nos ha regalado es, lo tengo todo porque tengo a Dios. ¿Cómo es el tema de esta noche? Lo tengo todo porque tengo a Dios. Y para ello vamos a leer en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 versículos del 22 al 24. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3 del 22 al 24. Leo para ustedes. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el libro de Lamentaciones describe lo que es la destrucción de Jerusalén y esto sucedió en el año 587 a.C. y está compuesto por 5
poemas que conforman este libro de Lamentaciones. Trata sobre un pueblo que había sido infiel y que se había apartado grandemente de la presencia del Señor, y empieza esa destrucción y con un profundo dolor y sufrimiento que ese pueblo enfrentaba al verse saqueada y destruida toda ese pueblo amado del Señor. Y hay una alabanza bien bonita que muchas veces hemos cantado, ¿verdad? Que dice: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Yo me imagino así, esa Jerusalén bien bonita, pero también se dice que el autor de este libro es el profeta Jeremías y que está redactado en forma de lamento, ¿verdad? De ver toda esa destrucción de esa ciudad, como muchos de los habitantes habían sido asesinados, otros estaban en cautiverio por el rey Nabucodonosor. Y era una escena realmente devastadora de ver aquella ciudad del Señor saqueada y estaba totalmente destruida. Se dice que algunos historiadores dicen que cada una de las páginas representa ese dolor y representa cada una de esas lágrimas del profeta Jeremías al ver esa destrucción de Jerusalén. Y que es interesante cómo el tono del profeta Jeremías cambia, porque vemos del lamento, del llanto que él siente a encontrarse con esos preciosos versículos que acabamos de leer, que son de esperanza, de vida en el Señor, y cómo él ve que el amor de Dios está ahí presente, que el amor de Dios es firme, es inmutable, es perenne, es decir, que no cambia, se mantiene firme aún a pesar de las circunstancias. Y que el autor Jeremías puede mostrar también lo que es la misericordia de Dios y que esas bondades de Dios se dan cada mañana y es que el amanecer interrumpe en lo que es la oscuridad y se ve esa presencia del Señor, esa luz como llega a irrumpir en esa oscuridad. Y cada día es una nueva oportunidad y que para Dios, que no hay nada imposible, Él puede reconstruir y hacer nuevas todas las cosas. Y así el amor y la fidelidad del Señor, pero dice que el Señor tiene esa paciencia, ese amor y le enseña a su pueblo lentamente y que esa fidelidad del Señor se mantiene en todo momento, que es firme en cumplimiento de su palabra. Pero algo muy interesante que dice esta lectura es que el profeta dice que confía, que Dios lo es todo para él, pero que él confía en el Señor y que esa confianza en el Señor significa un abandono total sin reservas, ese abandono en el Señor sin cuestionar sus decisiones, sino que se mantiene ahí con los brazos abiertos el Señor en su inmensa misericordia y que es esa presencia del Señor la que se puede ver en esa misericordia y por eso hay que tener esa confianza en el Señor para poder lograr ver que Dios lo es todo para nosotros. Y ahora el Señor dice esta noche, amado grupo de mujer, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Margarita? ¿Cómo estás, Arnoldo? ¿Cómo estás, Libet? ¿Cómo estás, Camila? El Señor te dice, ¿cómo estás, Rosita? ¿Cuáles son tus lamentos que tienes el día de hoy? ¿Cuáles son tus sufrimientos que puedas tener ahora, Arturo? El Señor te quiere hablar al oído y te quiere escuchar. Yo no conozco tus lamentos, yo no conozco tus sufrimientos, pero el Señor sí los conoce totalmente. Y Él quiere que hagamos también nosotros esta noche esa transición de que sí hay muchísimas situaciones que podamos estar viviendo el día de hoy
y en los que ha sido marcado por los lamentos. Y probablemente algunos de nosotros no hemos escrito solamente 5 capítulos de lamentos, sino que llevamos libros enteros de lamentaciones, de quejas hacia el Señor y que están enmarcados por la tristeza. Pero el Señor quiere irrumpir en ese miedo, en esa desesperanza, en ese temor que podamos sentir y que eso vaya a ser cambiado para glorificar al Señor y que seamos mujeres y hombres que confían plenamente en el Señor. Y hoy, el día de hoy, como también lo decían ya en los testimonios, el tema de la salud es algo que nos está afectando hoy en día y cada vez hay más y más enfermedades y puede ser que estemos con esa enfermedad y que tengamos que tomar una serie de medicamentos que son nuestros fieles compañeros del día a día, pero que a veces esas medicinas que tomamos pueden derivarse en otras enfermedades y que nos están afectando, que nos sacan las lágrimas y que no logramos ver esa reconstrucción de nuestra salud. Pero el Señor quiere que en ese sufrimiento, en ese lamento de esa enfermedad, nosotros nos postremos al Señor y que también seamos fieles a Él y que veamos que Él lo es todo para nosotros y que Él es el que nos renueva cada día, renueva nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas están unidas a Dios, que es la vida verdadera y que podamos nosotros entregarle ese sufrimiento, ese dolor hacia Él y que llevemos nuestra carga con amor y con fe, que ese sufrimiento sea para estar más unidos a Él, porque en la enfermedad descubrimos lo frágiles, lo pequeños que somos y estemos unidos a Él. El Señor me decía también que a través de la enfermedad yo he podido descubrir que no hay un analgésico más efectivo que el Señor y que la potencia de su actuación es ya sea para una enfermedad física o una enfermedad espiritual que nosotros estemos padeciendo, depende esa potencia de del amor con la sencillez y la entrega que yo llegue a sus pies. Ahí es donde Él quiere que nos abandonemos y que dejemos ya ese lamento en las manos de Él, que lo ofrezcamos a Él. Todo lo que estamos padeciendo, todo lo que sentimos, que se lo entreguemos a Él y que Él es capaz de renovar nuestras fuerzas, porque no son nuestras fuerzas, sino que son las del Señor. Y así, cuando nosotros llegamos a sus pies y llegamos con ese amor, con esa fidelidad, con esa entrega, nosotros podemos realmente ver que lo tenemos todo, que muchas veces no necesitamos tantas cosas que el mundo nos puede hacer ver que sí necesitamos. O puede ser que el día de ahora tú estés enfrentando una falta de conversión de un ser querido, de un esposo, de un cónyuge, de un padre, de una madre. Puede ser que estemos en esa situación y el Señor quiere decirnos que no dejemos de orar y de ponerle a los pies de Él esa conversión, que sigamos orando intensamente, que ofrezcamos muchas veces sacrificios, pequeños sacrificios, porque Dios nunca se queda con nada. Y todo lo que para nosotros es imposible, para Él no lo es. Que no desistamos, que sigamos orando y confiando en Él, pero que también nosotros hagamos nuestra parte. Y como Él y de hacer nuestra parte, que también tratemos la manera de dar ese testimonio a esas personas que nosotros queremos también que se acerquen a los pies, que a través de nuestro testimonio sea esa manera de manifestar esa confianza, esa entrega en el Señor, que a través de nuestro testimonio también podamos
contagiar a otros para que se acerquen a Dios. Que dejemos de quejarnos y de lamentarnos, más bien orar más intensamente por esa necesidad y dejarlo a sus pies, abandonar esa situación que muchas veces se sale de nuestras manos, que sea abandonada plenamente en el Señor. O puede ser también, hermano y hermana, que tú tal vez estés enfrentando una situación económica difícil y que por más que te esfuerzas y que trabajas para lograr llevar esos recursos económicos a tu hogar, a veces quedan insuficientes, pero el Señor te dice esta noche que le entreguemos esa administración de esos recursos a Él, para que Él sea el que administre conforme a su voluntad, no conforme a mis criterios humanos, porque siempre van a distanciar mucho de lo que Dios quiere, que sigamos confiando en Él y le pongamos eso poquito, porque Él es el dueño de todo. Pongámosle esos lamentos que tenemos en la administración de nuestros recursos económicos en sus manos para que Él obre conforme a su voluntad y no mis criterios humanos. Puede ser también, hermano y hermana, que tú estés enfrentando el que te ha divorciado, el que te ha separado, y puede ser que el mundo nos vaya a decir que estamos incompletos, que nos hace falta algo, que fracasamos, que se fracasó porque ya no estás con esa persona. Y puede ser también que el mundo te diga, si tú eres soltero o soltera, de que estás incompleto también. Pero el Señor en esta noche te dice, si lo tienes a Él, lo tienes todo, no te hace falta nada. El mundo siempre nos va a decir contrario a lo que Dios quiere en nuestra vida. Siempre nos va a decir, y lo difícil no es que nos lo digan, eso es lo normal. Lo difícil es que nosotros siendo hijos o hijas de Dios, le creamos al mundo y eso afecte nuestro corazón, eso afecte nuestra alma y nos haga decaer y nos haga sentirnos tristes, nos haga sentirnos menos y que hasta nuestra autoestima se puede ver afectada. Pero confiemos y entreguémosle eso, entreguémosle esa soltería, entreguémosle esa separación, entreguémosle ese divorcio, entreguémoselo al Señor y pensemos siempre que lo tenemos todo porque lo tenemos a Él. O puede ser también que te han herido tu corazón y le han faltado, te han faltado el amor, te han dañado, te han engañado, o puede ser que te hayan mentido y que se aprovecharon de tu buena fe, de tus buenas intenciones y te han herido tan grandemente que no puedes perdonar y ese lamento está ahí arraigado en tu corazón y te hace sentirte triste, llorar, perder muchas veces la fuerza o confiar en las demás personas y te has vuelto una persona desconfiada. Y cuando escuchas el nombre de esa persona, tu paz interior se va de tus manos rápidamente. Pero el Señor en esta noche te dice que le entregues ese lamento, que le entregues eso al Señor, ese dolor, y que Él es capaz de restaurarte, de sanarte y de insertarte nuevamente a la vida, de darte vida, porque muchas veces cuando tenemos un rencor en el corazón, nos sentimos muertos, nos sentimos sin esperanza y sin fe. Pero el Señor en esta noche quiere restaurarnos, renovarnos, limpiarnos, curar nuestras heridas y llenarnos de su amor para que podamos dar ese amor a esa persona y podamos orar también por esa persona. Para Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas y de sanar totalmente eso que ha sido dañado, que ha dañado nuestro corazón, que ha dañado nuestra vida.
El Señor quiere eso, acercarnos a sus pies y que no exista un rinconcito ni un pedacito de nuestra vida que no esté entregada a Él, porque Dios lo es todo para nosotros, que es el mensaje que Él nos ha traído esta noche. También dice en una homilía del 8 de junio del Papa Francisco en el 2018, en la casa de Santa Marta, decía el Papa Francisco que el amor de Dios es como un mar que no tiene orillas, que no tiene fondo, que no tiene límites y que ese amor de Dios es único, que hizo que nos amara a nosotros primero y que es el primero en actuar, en amarnos, en ayudarnos y que de amar se hace pequeño y que con pequeños gestos de ternura y de bondad se manifiesta. Y si nosotros estamos llenos de su amor, somos capaces de ver todos esos pequeños detalles, ver el que cada amanecer es una nueva oportunidad para acercarnos a Él, para hacer las cosas distintas. O puede ser que fallamos, que nos equivocamos, pero tenemos ese nuevo día, esa nueva oportunidad para que podamos acercarnos y hacer nuevas también nosotros las cosas y aprovechar esas oportunidades que Él nos da. Y esas oportunidades no deben de ir amarradas a mi yo, a lo que yo soy, a mis fuerzas humanas, que debe de ir todo unida a la vida verdadera que es Cristo y que podamos ver así como decía San Carlos Acutis, de que ver la presencia del Señor y que en ese sufrimiento, en ese lamento que yo pueda estar viviendo, yo pueda ver la presencia del Señor y ofrecerle ese sufrimiento, ese dolor, ese maltrato que tal vez he vivido, esa situación que me ha quebrantado, esa enfermedad, todo lo que me pueda estar sucediendo, yo pueda entregárselo al Señor y confiar en Él y estar más unida a Él, vivir en su gracia, que la manera en la que yo le sirva al Señor no dependa de que las áreas de mi vida familiar, económicas, que mi trabajo, que mi salud, que todo esté bien. No, sino que en todo momento yo pueda tener mi mirada puesta en Cristo, que es quien me fortalece, y pueda decirle a Él que lo tengo todo y que no me hace falta nada. Porque cuando nos acercamos al Señor, con un corazón constrito y humillado, que dice su palabra, que Él no lo desprecia, aquella petición que yo puedo tener, aquel anhelo de mi corazón, queda en un segundo plano, porque lo más perfecto y lo más bello es estar junto a los pies del Señor. Esa es mi prioridad y esa petición queda en un segundo plano. Que lo busquemos también así a través de la Eucaristía, como decía Carlos Acutis, de que es la autopista al cielo, que lo busquemos a través de la Eucaristía y que también recemos el rosario y que busquemos a nuestra Madre siempre para que nos acompañe en ese caminar, en el caminar del Señor. Dios quiere que nosotros también tengamos una fidelidad a Él perpetua, inmutable, permanente, que no sea que cambie, depende de las circunstancias, sino que más bien en todo momento dejarle a Él nuestras cargas y todo lo que nosotros podemos sentir en nuestra vida. Que Él realmente, como decían las alabanzas, Él sea el número uno de mi vida, que no sea el número uno de mi vida, el mundo o todo lo que el mundo pueda ofrecerme, sino más bien que sea todo lo que Dios quiere en nuestra vida. Amado grupo de Oreb, así es como Dios quiere que demostremos día a día esa fidelidad a Él, que lo busquemos incansablemente, porque Él de la misma manera nos busca a nosotros en cada momento de nuestra vida.
y nos ve siempre con ese amor eterno y maravilloso y no nos juzga. Él siendo Dios nos busca y nos ama de la misma manera de siempre, aun a pesar de esas fallas y de esas malas decisiones que yo pueda tomar. El Señor siempre está allí, atento para escucharme y que ya no sigamos escribiendo más libros de lamentaciones, sino que más bien libros de fe, de confianza en el Señor y que esas quejas sean abandonadas y sean cambiadas por agradecimiento y que veamos siempre todo lo grande y lo maravilloso que Él nos regala, porque cada día Él renueva nuestras fuerzas y su amor es misericordioso. Busquemos siempre la mirada del Señor. Carlos Acuti también decía una frase muy linda que me gustó muchísimo, que decía que la tristeza es mirarnos a nosotros mismos y que si vemos a Dios es la felicidad. Y eso es lo que esta noche el Señor quiere, que nosotros lo busquemos a Él, porque si nosotros lo vemos a Él, vamos a ver la felicidad. Pero si nosotros nos vemos a nosotros, sí vamos a ver esa tristeza. Puede ser también que hay una serie de situaciones que en tu vida estés pasando y que sean un lamento, pero todo eso el Señor en esta noche quiere que estemos atentos para entregárselo a Él, porque Él todo lo puede y para Él no hay nada imposible y Él es capaz de reconstruir en un instante nuestra vida. Que ese bálsamo de la presencia del Señor es cada parte de nuestro ser. Yo quiero contarles cómo fue que esta charla llegó a mi vida. Pues, y quiero abrir mi corazón y contarles. Pues yo realmente pasé 15 años escribiendo libro de lamentaciones, pues al igual que ese pueblo que estaba destruido, así también sentía yo mi corazón. Pues mi esposo y yo tenemos 18 años de estar casados y era un gran anhelo de nuestro corazón convertirnos en papás. Y Dios, en su inmenso amor, ¿verdad? Me permitió a mí trabajar en el tema de adopciones. Hicimos nosotros un proceso para poder adoptar y pasamos, ¿verdad? La prueba psicológica, y también con la trabajadora social, vinieron a nuestra casa y vieron, ¿verdad? La habitación y todo, ¿verdad? Mientras hacíamos ese proceso, pero nunca nos asignaron, ¿verdad?, un niño para poder adoptar. Y todo eso, yo me llené de una profunda tristeza y dolor en mi corazón. Mi autoestima como mujer, realmente me sentía yo mal. Em, el mundo, ¿verdad? Siempre nos decía cosas. Me regalaron muchas veces ropa de embarazada y yo llorando, ¿verdad? Entonces siempre yo me quejaba y le decía al Señor em, que arrancara ese deseo de mi corazón, de mi vida. Y pasé muchísimo tiempo en el que deprimida, que yo no quería compartir con seres queridos que ya no están en este mundo, porque yo vivía ensimismada en ese dolor, que yo no podía ser feliz, no me sentía plena y nuestro matrimonio yo sentía y no era capaz de ver las cosas bonitas que sí habían en mi matrimonio, porque estaba aferrada a ese hijo, esa hija que yo le pedía al Señor. Y después de tantas cosas, ¿verdad? El Señor en una oportunidad me llevó a una Eucaristía y, y empezó al momento fui a una misa y en el momento justo de la Eucaristía empezó a sonar una alabanza que más adelantito la vamos a escuchar. Y entonces ahí el Señor entendí que yo lo tenía todo, porque lo tenía a Él,
que yo no necesitaba un hijo para para sentirme completa. Yo no necesitaba un hijo para que mi matrimonio fuera feliz, para que él estuviera en nuestra vida, en nuestro corazón. Y pero como soy un poco necia, ¿verdad? Yo siempre le decía aún al Señor, ¿verdad? Y el Señor, a mí me encantan mucho las plantas. Y el Señor en una oportunidad me mostraba y me decía, mira todas estas plantas. Hay plantas que no tienen flores, ¿verdad? Pero que tienen una belleza en sus hojas y cada hoja es diferente. El color verde es diferente y otros tienen otra textura y todo. Y de igual manera las plantas, ¿verdad? Hay orquídeas que duran muchísimos meses, pero no tienen olor. Hay rosas que tienen un olor exquisito, pero no duran tanto tiempo como las orquídeas. Y cada una de las plantas tienen una belleza y el Señor me decía, cada una de estas plantas tiene una belleza porque forman parte de mi jardín espiritual. Y tú, aunque no tengas hijos, yo te miro bella para mí. Entonces, y cada persona es diferente, pero a veces nos comparamos o pensaba yo porque toda mi familia que se acababa de casar, todas tenían bebé y yo no podía. Entonces el Señor empezó a tocar mi corazón y después de sentirme yo triste, quebrantada y mal, empecé a sentirme realmente bendecida por haberme permitido vivir una situación como esta. Y yo le dije al Señor, Señor, cuando yo dé esta charla, la gente va a esperar que yo diga en victoria, que yo diga, ya estoy embarazada, pero yo no voy a poder decir eso. Y el Señor me decía, con su amor maravilloso, me decía, esa es la victoria para el mundo, pero para mí, ¿qué más victoria quieres? Que tú estés conmigo, que me sirvas y que me sigas aun a pesar de no haberte concedido el anhelo de tu corazón. Esa es mi victoria, me decía el Señor. No es la victoria del mundo, esa es mi victoria. Entonces yo le dije al Señor, bueno, gloria a ti, Señor, voy a ser obediente. Y empecé, ¿verdad? A ver, a empezar a vivir y yo le digo a Dios que no me va a bastar esta vida para glorificarlo, para darle la gracia, porque siempre estuvo junto a mí, aun a pesar que yo lo invisibilicé, aun a pesar que lloré, renegué, me quejé y no vi su amor que siempre estuvo con los brazos abiertos para mí. Y eso es lo que el Señor en esta noche nos quiere decir, que podamos ver su presencia aún a pesar de cada circunstancia que tú estés viviendo. Entrégasela al Señor y date cuenta que lo tienes todo porque tenemos a Dios. Que miremos en cada momento de nuestra vida cuánto Él nos ama y está allí, y que aun a pesar de nuestra fragilidad humana y nuestra pequeñez, Él siempre está ahí y nos ama con su amor eterno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, uno, que en oración le entreguemos esta noche al Señor y le digamos, Señor, te ofrezco mi lamento, mi quebranto, mi sufrimiento, para que tú, Señor, actúes en él y yo pueda mirarte, que a través de la oración nosotros nos abandonemos y demos ese primer paso para seguirlo a él. Aunado a eso, busquemos la Eucaristía, que es un gran regalo que tenemos, y en cada Eucaristía nosotros podamos darle ese ese abandono de nuestras fuerzas humanas para que llegue Él a renovar nuestra vida. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a escuchar una alabanza y es precisamente la que el Señor puso en esa misa que yo me encontraba y que el Señor también quiere hablarnos a través de esa alabanza y después vamos a orar.